Da el salto con nosotros y sé un seguidor 2.1. Hola seguidores 2.1, estamos iniciando un programa más, una semana más, para poder compartir con ustedes un tema del libro, El Dios que no me enseñaron, de Dwight Nelson. Pablo, estamos felices porque hoy tenemos un invitado internacional también. Sí, y estamos contentos porque ustedes también son parte de esta edición más de Seguidores 2.1, sábados a las 7 de la noche y su reprise el jueves a las 7:30 de la noche. Y quiero contarles que pronto podrán también ver en IGTV todos los programas que hemos desarrollado durante el mes de enero, que han tenido que tratar la última parte del libro del pastor Fernando Zavala, Todo no da igual. Pero ahora, en El Dios que no me enseñaron, seguiremos aprendiendo. Y sí, Joao Abadía, él es director país de ADRA en Paraguay. Y pareciera que sí, viene de Paraguay, pero no, él es ecuatoriano y está en el programa hoy para compartir con nosotros Seguidores 2.1. Y también tenemos el espacio de 5 minutos de emprendimiento, un emprendimiento más que te gustará anotar en tu lista de compras, quizá, para poder adquirir su producto. Música, hoy nos acompañará Primera Fe, Pablo. De verdad, Primera Fe, escúchenlo, acompáñennos, estamos iniciando, esto es Seguidores 2.1, prepárate. YouTuber Time, tu youtuber favorito al aire. Hola. Ok, on fire. Tengo un mensaje muy... Me acaba de explotar el cerebro. Es algo que papá venía poniendo hace rato en mi corazón. Ayer terminó de cerrar todo y fue como... Y necesito compartírtelo ya. ¿Cómo vencer la inconstancia espiritual? Basta, no quiero más esto. Quiero dejar de sentirme mal, quiero dejar de estar como una montaña rusa, ¿viste? Tipo, de repente estás arriba, de repente estás abajo, de repente estás arriba, de repente estás abajo. Es como, basta, quiero estar todo el tiempo arriba, constante. Constancia espiritual. Y de hecho, lo había hablado en el grupito de oración que voy todos los miércoles. Tengo que dejar de decirle grupito, porque es como, grupito. Tiene que en realidad ser como team de oración, squad de oración. Lo venía hablando hace rato en el squad de oración. Che, no quiero más esta inconstancia, quiero poder permanecer todo el tiempo ahí arriba. Y no sé si a vos te pasa, pero es como muy común de que vamos a reuniones jóvenes, vamos a reuniones de oración, asistimos a una prédica o un mensaje, a un congreso, a un evento, lo que sea, y de repente se enciende una re llama en el corazón y es como que estamos recontra quemando por Jesús y es como, Jesús. Y empieza a pasar la semana, empieza como a bajar ese fuego hasta que de repente, boom, se apaga y tenemos que ir otra vez el siguiente fin de semana, otra vez a que nos enciendan esa llama y así, todo el tiempo como picos, ¿viste? Me puse a pensar, capaz Dios empezó a hablarme a la mente. De hecho, Nati, una de las chicas del team de oración, es algo que lo dijo una vez y me quedó repicando. ¿Qué pasaría si estos picos, o sea, porque es como tenemos acá y otro acá, qué pasaría si estos picos estuviesen cada vez más cerca? De repente tendríamos muchos puntos juntos que forman una línea de constante. Entonces, suponete, vas el fin de semana a la iglesia, en vez de empezar a bajar, ya el miércoles vas a una reunión de oración, ya lo tenés, ya no hay tanto espacio entre uno y otro, sino que tú. Lo más impresionante es que esto es bíblico. ¿Cómo vencer la inconstancia espiritual? La respuesta la da Dios y está en Levítico 6:12. Atención, necesito que prestes mucha atención a este versículo porque es power, es Dios directamente hablándonos a nosotros. Si vos querés vencer esa inconstancia espiritual, acá está la respuesta. Levítico 6:12 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. A mí me gustaría dividir este versículo en 3 partes. La primera parte dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y yo mientras leía esto, no sé si alguna vez les pasó, pero fue muy loco porque sentí como si Dios me decía: esto en realidad es por esta otra cosa. Y fui a investigar sobre esa otra cosa sin saber si realmente era así. Y era así, o sea, me quedé como... Y cuando descubrí eso fue como... ¿Por qué digo que esto es muy loco? El fuego encendido quiere decir que ya estaba prendido, alguien lo había encendido. ¿Y saben quién encendió esto? Dios mismo. Dios mismo encendió ese fuego en el altar. Y eso está en Levítico 9:24. Mirá lo que dice ahí. Te pongo en contexto. Esto es el Antiguo Testamento, pueblo de Israel. Acaban de terminar de construir el santuario, que era como el templo de Dios en ese momento para los israelitas. Entonces estaba el santuario, acá había un templo, dentro de todo el cerco había un templo que habían construido. Acá había
había una fuente donde se lavaban las manos y los pies, y acá estaba el altar. Entonces el sacerdote entraba por acá y acá ofrecía los sacrificios. Habían terminado de construir todo eso y iban a hacer como la dedicación del templo. Entonces, bueno, empiezan a hacer los sacrificios para pedir perdón por los pecados y para agradecer por la paz del pueblo. Ya estaban agradeciendo por la paz que Dios les iba a dar. De repente, ¡blum!, cae fuego del cielo. Dice el 24: salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea, estaban dedicando el templo. Dios manda fuego para encender ese altar. Y ahora él dice: ese fuego que yo acabo de encender no se puede apagar. Todas las mañanas, Levítico 6:12, todas las mañanas el sacerdote tiene que ir a poner leña a ese fuego para que no se apague. Y ahí está la respuesta. Ahí es como sentí la respuesta que venía buscando hace rato de cómo hacer para dejar de ser inconstantes. Todas las mañanas tenemos que ir a poner leña a ese fuego. Cada vez que nosotros tenemos un momento de encuentro con Dios, ya sea en la iglesia, una prédica, un mensaje, un momento de oración, un evento, un congreso, lo que sea, se genera un ambiente de tal forma de que Dios termina encendiendo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo un fuego que empieza a quemar, y es como que ahí tenemos ese deseo de Jesús, 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 Jesús. Pero después el versículo sigue, no se queda simplemente ahí, sino que dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, ¿quién es el sacerdote? Nosotros somos los sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos sacerdotes. Pondrá leña en él cada mañana. Esta es la segunda parte. La primera parte, Dios pone el fuego en nuestro corazón. La segunda parte, el sacerdote, o sea, nosotros tenemos que poner leña en él cada mañana. Todas las mañanas tenemos que estar poniendo fuego en ese corazón. Entonces, en vez de estar picos nada más de fines de semana, todos los días tenemos un pico, y cada vez, o sea, esos picos pegados uno al lado del otro forman la línea de esta constancia que estamos buscando en Jesús. Me prende fuego. ¿Y qué es la leña? Todo lo que avive ese fuego. Todo lo que vos busques, que sentís que está avivando ese fuego que Dios está poniendo en tu corazón, eso es leña. Leer la Biblia es leña, orar es leña, hablar de Jesús a otros es leña. Todas esas cosas, cuando nosotros las hacemos, sentimos ese fuego, esa llamita dentro de nosotros. Imagínense, ellos tenían que poner leña para que esté prendida durante todo el día, 24 horas. Lo que yo te pregunto es, ¿la leña que vos estás poniendo a la mañana en tu corazón alcanza para todo el día? Me lo pregunto a mí mismo. Yo soy el primero en el que me lo tuve que preguntar. La leña que le estoy buscando para poner a Dios cada mañana, ¿alcanza para todo el día? Y ahí tuve que empezar a replantearme cosas. Justo el fin de semana pasado tuvimos un retiro espiritual que fue una masa. Realmente sentimos como la presencia de Dios, la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, y cómo empezaban a encender fuego en nuestros corazones. Y ahí Dios encendió el fuego en nuestros corazones. Pero ahora nos toca a nosotros todos los días, desde ese día que fuimos al retiro, empezar a poner todos los días leña, porque si no el fuego se apaga. Y es más, a veces nosotros no ponemos leña a las mañanas. Me pasaba a mí que me prendía fuego de repente, a las mañanas no lo priorizaba a Dios, no ponía a Dios en primer lugar, no ponía leña y encima le tiraba agua. O sea, es como, no sé, me pongo a escuchar músicas que apagan el fuego, me pongo a ver series que apagan el fuego, me pongo a ver videos en YouTube que apagan el fuego, tengo conversaciones que apagan el fuego. Entonces es como, y después nos quejamos, después me quejo. O sea, yo me quejaba, como decir, no puede ser que tenga esa inconstancia. Pero claro, o sea, no estaba dedicando el tiempo a poner leña, y encima la cantidad de leña es suficiente. Y la tercera parte del versículo dice: acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. O sea, sobre ese altar se sacrificaba a un cordero, una oveja, lo que sea, pero siempre eso tenía que ser sin mancha. ¿Por qué? Porque representaba a Jesús. Fíjense que ya desde el Antiguo Testamento estaban viviendo el Evangelio. Desde el Antiguo Testamento estaban viviendo a Jesús, y la buena noticia de que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada para salvarnos, no podemos hacer nada para mantenernos. Es Jesús quien hace, es Jesús quien ya pagó el precio, Jesús quien ya dio todo por nosotros, se puso en nuestro lugar. Entonces cada mañana, imagínate si cada mañana nosotros, esta leña que ponemos es meditando en Jesús, meditando en lo que ya hizo en nosotros. No hay chance, nadie puede con nosotros porque Jesús ya está peleando la batalla. Entonces, resumiendo los 3 puntos, una vez que Dios pone el fuego en tu corazón, Él va a prender ese fuego, pero después todos los días a la mañana tenés que seguir poniendo leña al fuego, seguir poniendo leña al fuego para que el fuego no se apague. Y meditar en Jesús, meditar en el Evangelio, meditar en lo que Él ya hizo por nosotros, en el sacrificio que ya hizo en la cruz por nosotros, que ya
ya perdonó nuestros pecados y que gracias a Él somos salvos. El Evangelio ya se vivía desde el Antiguo Testamento. Y en consecuencia de esto, ¿saben qué va a pasar? Levítico 6:13, la continuación dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Querés ser constante espiritualmente? ¿Querés vencer esta inconstancia espiritual? Todos los días a la mañana pone leña al fuego. On fire. YouTuber Time, tu youtuber favorito al aire. ¿Ya eres un seguidor en línea? Entonces es momento de hacer valer esa conexión. A partir de este momento, estamos conectados. Seguidores en línea, qué gusto que estén con nosotros una vez más este sábado para compartir un tema del libro El Dios que no me enseñaron de Dwight Nelson. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con un invitado internacional desde Paraguay. Nos está escuchando, conectándose y platicándonos Joao Abadía, director de ADRA en Paraguay, entiendo. Así que queremos darte la cordial bienvenida en esta oportunidad para compartir un tema más acerca de El Verdugo. Bienvenido, Joao. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están, chicos y chicas? Muchas gracias por la invitación. Realmente contento de poder estar juntamente con ustedes. Hace poco tiempo estuve allá en Guatemala atendiendo a la emergencia del huracán Eta y Iota. Estuve ahí, conocí las instalaciones, conocí un poco con el tema de ADRA. Así que le tengo un cariño especial también a su país por la experiencia que tuve con ustedes, así que realmente contento también de poder compartir con ustedes un poco más de Dios, una perspectiva que va a ser bastante interesante sobre el carácter de Dios y cómo podemos entender ciertas decisiones que Él toma, así que nada, te agradezco por esto y bueno, esperemos que Dios pueda guiar esta charla. Claro que sí, qué gusto que hayas estado aquí en Guatemala. Sí, recuerdo que participaste incluso en una entrevista con Juan López, el director de la radio en Mundo Adventista, compartiendo acerca de tu labor en Guatemala, el apoyo de ADRA Paraguay. Gracias por todo eso y gracias también por atender a esta invitación en Seguidores 2.1 en Unión Radio. Bueno, hoy el tema es acerca de El Verdugo. Este libro habla precisamente de quién es Dios, cómo nos enseñaron a Dios y cómo deberíamos saber quién es Dios. Por eso el tema, de hecho, desde ya nos puede intrigar un poco. Pensar en un verdugo, en una persona que su actuar es completamente diferente a como Dios lo haría, que es un Dios de amor, un Dios de vida, de compasión, misericordia. Y en lo largo de este capítulo pues se menciona tanto experiencias actuales, podríamos decir, como experiencias pasadas en la Biblia. Hubo una que nos llamó la atención en esta ocasión, y sería con la que podríamos iniciar con la ilustración de este programa, ¿te parece? Y sí, bueno, en este capítulo se habla también de un asesino en serie, ¿verdad, Gaby? Claro, es sobre Toby, el que sufrió Toby Bundy, el que tuvieron que ejecutar por sus múltiples asesinatos, actos delictivos, que lo llevó hacia una silla para morir electrocutado. Y como muchos dentro de su país festejaron esa muerte. Eran las 7 y a las 7:06 ya estaba completamente muerto. Y claramente para todos lo merecía. Incluso en la misma historia me llama mucho la atención que menciona como un locutor dentro de un programa mencionó que nadie utilizara energía eléctrica para que pudieran tener la suficiente y así los voltios pudieran matarlo inmediatamente. Es muy interesante cómo se ilustra este acontecer y cómo nosotros también lo podemos ver en los tiempos pasados, como lo mencionábamos en la Biblia, que se presentan historias similares, ¿verdad? Sí, porque realmente es una historia complicada. Yo no sé si estuviéramos del lado de la víctima, cómo nos sentiríamos, o del lado de las personas que sufrieron, ¿verdad? Porque en este caso, en el caso de Ted, eso fue una persona que mató a múltiples mujeres, un caso real. Y mucha gente decía, gracias a Dios que ya te vas a morir, porque había hecho tanto daño
Y claro, la gente dice que estaba atenta viendo para que ya lo ejecuten, ¿no? Imagino que ahí estaban todas las familias, los esposos, hermanos y más de toda la gente que había muerto, y que la única persona que le dio palabras de aliento fue su madre. Fue la única palabra que dice que estaba en una ciudad lejana, ¿no? Y mucha gente le dijo eso, ¿no? Gracias a Dios que ya te vas a morir. Y para mí esa perspectiva de entender, porque en la Biblia hay muchos casos en los que parece que Dios tomó una decisión por actos que parecen que no eran tan graves o quizás sí eran graves, ¿verdad? Y a veces podemos entrar en conflicto, ¿no? Con ese carácter de Dios. ¿Será que Dios es amoroso? ¿Será que Dios quiere? Pero ¿qué pasa con esa situación? Y sobre todo, ¿cómo nosotros podemos entender eso sin entrar en un conflicto? Entonces, ahí se hablaba un poco de historias que se dan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Claro, y hay algunas quizá perturbadoras que en alguna ocasión nos tocó leer o nos le enseñaron y nos era difícil pensar que Dios permitió la muerte no solo de esas personas, sino cómo murieron. Y nos es difícil creer que Dios fue partícipe de esas muertes. Y por ejemplo, nos relata la historia de Ananías y Zafira, una historia que ya conocemos acerca de cómo ellos mintieron, ocultaron incluso, y eso mismo los llevó a un final nada grato. ¿Y cómo nos deja entonces pensar cómo Dios actúa con nosotros? Incluso dentro de esta lectura nos explica qué significan los nombres de Ananías y Zafira. Ananías significa que Dios es bondadoso, ¿no? La traducción de este nombre, y Zafira, que significa belleza. Y cómo la historia realmente desenvuelve todo lo contrario a estos dos nombres, a lo que significan estos dos nombres. Y claro, porque nosotros, por ejemplo, cuando vemos, dice que la intención de los padres al momento de poner un nombre era queriendo poner el carácter que querían dejar en sus hijos, ¿no? No siempre significaba el carácter que la persona tenía, sino lo que los padres buscaban que tengan. Era como una forma en la que yo tengo un bebé y digo, espero, y le doy una connotación de agradecimiento más. Y en este caso yo creo que cuando estaba empezando a hacer los estudios y leí esta historia en Hechos 5, uno se da cuenta de que dices, ¿será que Dios fue muy injusto? Porque en esa época la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? La iglesia estaba comenzando, la iglesia estaba empezando a tener nuevos miembros y los discípulos, las personas que habían salido de estos 3 años y medio con Jesús, estaban comenzando a hacer tantas maravillas y todo, tanta fortaleza, y de repente dice que toda la iglesia se unía y todos estaban con un mismo espíritu, trabajaban unidamente y claro, dice que muchos de ellos habían empezado a vender sus cosas y entregarlos para el bien de la obra, ¿no? Y en este caso, lo que sucede es que ellos, Ananías y Zafira, venden un terreno, ¿verdad?, que tenían, y el momento que ellos entregan las cosas, se han guardado una parte, ¿no? Y ellos van y se presentan diciendo que es todo. Y Pedro le llama la atención y le dice, ¿por qué has mentido? Al Espíritu Santo, le dice, porque ni siquiera es a los hermanos de la iglesia, sino al Espíritu Santo. Y era algo tan grave, ¿verdad?, que Dios, o se ve que ellos pierden la vida por eso. Primero él y después un tiempo ella. Entonces dicen, pero ¿cuál era el problema? Porque eso al final era un tema optativo, ¿verdad? No les habían obligado a entregar esas cosas. Pero ¿por qué Dios toma una decisión así? Y esta es una de las dudas que nosotros, cuando tenemos una imagen de Dios incorrecta, nos puede hacer pensar de un Dios medio bipolar, de que si no hace las cosas o si me mientes un ratito, muerte, ¿verdad? Y nosotros quizás si decimos, pero yo capaz algún momento no le di todo el vuelto a mi mamá o me guardé un poquito, ¿será que Dios me va a castigar de la misma forma? No sé.
Entonces yo creo que es bueno abrir este diálogo para entender por qué Dios a veces toma decisiones como estas y cómo nosotros podemos comprender esto sin pasar a creer que Dios deja su amor de lado cuando toma ciertas decisiones. Entonces, no sé qué opinas tú. ¿Cómo crees tú, por ejemplo, que puede ser una razón por la cual Dios permite algo así, Gaby? No sé, es muy difícil pensarlo, el solo pensarlo. Hay muchos pecados que como humanos nos ahogan y nosotros los cometemos día tras día, momento tras momento, y en cada uno de esos momentos desagradamos a Dios. Yo, por ejemplo, pude haber cometido un pecado hace unos minutos, pude haber mentido, pude haber robado y pensar que Dios me va a quitar la vida por ese pecado. Pero es interesante cómo funciona también el carácter de Dios con nosotros. Y ese es el punto en el que caemos con este tema, porque sí, es cierto, Ananías y Zafira tuvieron ese fin, pero no fue inmediato. No fue en el momento que ellos decidieron ocultar el dinero, quedarse con esa parte, mentir, sino que tuvo un proceso y todos pasamos por ese proceso. Hay unos procesos que son más largos, otros más pequeños, pero todos tenemos ese proceso al cual le podemos llamar oportunidades que Dios nos deja, por ejemplo. Y sí, es cierto, la Biblia, la palabra de Dios, no es completamente un jardín de rosas donde vamos a encontrar relatos preciosos, de finales felices y vivieron felices para siempre, como solemos pensar aquí, porque la caída del humano ha sido con décadas de anticipación. Ha venido y ha trascendido incluso, y eso nos hace preguntarnos, ¿el que caiga el ser humano, Joao, también hace que caiga Dios? ¿Nosotros convertimos a Dios en un verdugo entonces? Y esa es una buena pregunta, porque nosotros lastimosamente juzgamos bajo normas humanas. O sea, nuestra limitación siempre está dada hacia un cierto posicionamiento. Entonces, me acuerdo alguna vez que escuché algún tema que decía, ¿por qué Dios no hace algo con tal persona? Y el momento que Dios tendría que hacerlo conmigo ya no me gusta, ¿verdad? Y es como un momento de rechazo, decir, no, o sea, solamente debería hacerlo con otros, pero no conmigo. Y en este caso, cuando nosotros juzgamos solamente externamente, debemos de entender desde los ojos de Jesús. ¿Por qué Jesús permitiría tomar una decisión así? O sea, a mí me encanta leer un poco sobre cómo Dios trata el tema de la destrucción, por ejemplo, en la Biblia. Y nosotros vamos a darnos cuenta que muchas de las veces que se permitió eso es cuando una persona se rechazó totalmente a Dios, se alejó totalmente. Y podemos ver desde el libro de Job, podemos ver algunos ejemplos que muchas veces Dios no provoca esa destrucción, sino que hay un conflicto detrás que puede caer del cielo, fuego del cielo, puede caer enfermedad, puede haber muchas cosas que no vienen del enemigo. Pero en el caso cuando Dios toma una decisión, es cuando la persona totalmente ya dejó a Dios de lado. Y ese se llama el pecado imperdonable. O sea, nosotros decimos, Dios puede perdonar todo. Dios no puede perdonar todo. Y es lo mismo, o sea, si Dios es omnisapiente, omnipresente, omnipotente, hay una sola cosa que Dios no puede hacer en todo el universo. Me acuerdo tan claro una vez que escuché un tema así, y todo el mundo pensaba, o sea, ¿qué cosa es la que Dios no puede hacer? Porque Dios lo puede hacer todo. Y dice, hay una sola cosa que Dios no puede hacer, y es obligarle a alguien que le ame, por ejemplo. Entonces Dios se limita en ciertas cosas. Entonces, en esa limitación, también nosotros tenemos que ver por qué Dios no puede perdonar todo. Porque la extensión de su amor es el perdón como tal. Y el perdón tiene su límite también. Y la única limitación es cuando la persona totalmente rechaza. Y ese es una ofensa contra Dios, es un rechazo total del Espíritu Santo, y Dios lo deja. Como en el caso de Efraín, en el Antiguo Testamento también. Entonces, ¿qué sucede en el conflicto cuando una persona rechaza a Dios? Y ahí nosotros podemos entender una perspectiva un poco más amplia de la muerte, porque para nosotros, para nuestro juicio humano,
Probablemente lo que nosotros vemos en el caso de Ananías y Zafira es un caso de, pero no fue tan malo, pero fue una mentirita blanca, pero bueno, capaz ellos tenían que pagar la deuda. O sea, nosotros sacamos nuestras suposiciones y le queremos poner nuestra suposición a lo que Dios debería haber hecho. Pero si nosotros entendemos, decimos, quizás Dios ya veía lo que podía venir, ¿verdad? Y para que haya tomado una decisión así, siendo Él tan sabio, conociendo absolutamente todo, ¿qué habrá pasado en el corazón de esas personas para que Dios haya tenido que intervenir de esa forma? Entonces todo depende de la perspectiva que nosotros pongamos. Hay dos imágenes que nosotros podemos ver. Desde nuestra norma humana, que nosotros leemos la Biblia a través de nuestros ojos y decir, es que no está tan mal, porque yo también alguna vez, entonces yo no me morí, ¿verdad? ¿Y por qué? O podemos justificar de un montón de cosas, o a través de los ojos de Jesús. Y de los ojos de Jesús de saber que Dios es tan sabio, que para que haya tomado una decisión así, habrá sido porque realmente Él conoce todo lo que podía venir más adelante. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva de Dios? Si nosotros entramos en conflicto cuando escuchamos o leemos esta clase de historias, probablemente sea que nuestra imagen de Dios esté incorrecta. Yo creo que eso es lo que vamos a hablar en la siguiente parte, de cómo nosotros quizás le estamos poniendo a Dios un título de verdugo y no le estamos poniendo un Dios de amor, sino un Dios verdugo, que cumplo las cosas porque debe Él juzgarme según mi norma humana. Entonces, no sé qué viene en la siguiente etapa, me parece que ya vamos a empezar a hablar sobre Dios, ¿verdad? Claro que sí, y diste mucho en el clavo con lo que mencionabas. Y justo para ir concluyendo con la historia de Ananías y Zafira, podríamos, antes de concluir esta primera parte, mencionar eso mismo que tú dijiste. Dios no obliga a nadie a que esté con Él. Él no obliga a nadie a que lo amen. Él te ama. Si tú no le amas y le amas, es tu decisión. Y ahora, con Ananías y Zafira podemos pensar también que ellos en la venta del terreno pudieron quedarse con el dinero sin ningún problema, porque era su derecho. Ellos podían quedarse con toda esa ganancia, sin embargo decidieron donarla, darla. ¿Cuál fue el error ahí? El mentir, el ocultar. Dios a través de Pedro les dio varias oportunidades. Podemos mencionar 4 preguntas que le hace Pedro a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Le hizo las preguntas y aún así Ananías dijo, no, yo no he hecho nada malo, yo aquí está tu dinero, este es tuyo, no hay problema, aquí está. Y Pedro le insistía. Y eso es lo mismo que pasa con Dios, y por eso se le dice el pecado imperdonable, porque tu corazón está negando a Dios, está rechazando a Dios. Y entonces ahí es donde tú dices que Dios ya no puede hacer nada. Si tú decidiste rechazarlo, sabemos que lo contrario a Dios es la muerte, porque Dios es vida. Y es muchas de las consecuencias que seguramente no tenemos instantáneamente, pero sí llega a nuestras vidas en un punto. Ahora, ya vamos con la primera parte de este tema acerca de Dios, como nosotros creemos que podría ser el verdugo. Vamos a ir a una pausa y al regresar de ella hablaremos acerca de eso. ¿Por qué creemos que Dios es el verdugo? ¿Por qué nos hacemos a la idea? Gracias, Joao, por acompañarnos hasta acá. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de este tema. ¿Dónde se refugiaría mi corazón?
sería de mí sin ti, maestro? No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Te alabaré, Pues yo no sé vivir sin ti. Seguidores en línea, seguimos con la segunda parte del tema El Verdugo del libro El Dios que no me enseñaron de Dwight Nelson, acompañándonos Joao Abadía desde Paraguay. Es el director de ADRA Paraguay, ahora nos comparte la exposición de este tema. Bien, Joao, hemos hablado acerca de la historia de Ananías y Zafira e incluso la historia de Ted, que tuvo que pasar en esta tierra al perder su vida como consecuencia de todos los asesinatos que tuvo y casos delictivos. Ahora, la pregunta que nos veníamos haciendo era ¿por qué nos pintamos a Dios como el verdugo? ¿Por qué anticipamos que Dios es un verdugo, entendiendo que no sería el mejor calificativo para describir a Dios? Sí, y realmente para nosotros, digo, es un tema en el que nosotros debemos entender las perspectivas que tengamos en la vida. Y creo que el cristianismo como tal está lleno de una imagen de un Dios bipolar, de un Dios que viene a salvarnos de su propia destrucción, de un Dios que si no obedeces te va a terminar con todo. Entonces, lastimosamente hemos crecido quizás con una influencia así. Y al momento de encontrarnos con la Biblia, vemos historias que pueden ser difíciles de entender. Pero en este caso, lo que nosotros tenemos que poner como base es que el ser o la esencia de Dios es el amor. Y es un amor incondicional. Justamente hoy en Gálatas estábamos leyendo que no creer en el sacrificio de que había hecho Jesús, ¿no? Es en vano realmente nosotros pasar en una vida de que tenemos que cumplir, tenemos que hacer las cosas. Y nosotros vemos en el caso que acabamos de ver de Ananías y Zafira, ¿por qué Dios toma a veces decisiones así? Y es como una obra extraña, ¿verdad? Como dice Isaías. Y realmente es súper interesante entender que Dios desde un inicio dio la libertad. Dio una libertad para que el ser humano elija lo que quiera hacer, lo que quiera decidir seguir. Pero hay ciertas normas, hay ciertos estatutos básicos de principios que fueron hechos antes de nuestra creación, que están unidos a Dios. El hecho de que nosotros querramos trabajar bajo una libertad distinta no habla de que Dios tenga que suplir las cosas que en rebelión hacemos. Hay algunos pecados que realmente nos separan mucho de Dios, y uno de ellos es la rebelión. Y es una rebelión que no está dada por a veces equivocarme. La rebelión es algo que me pone a mí en contra de Dios en continuo, en un pleno conocimiento de lo que estoy haciendo. Y ese pecado lastimosamente ha llevado a muchos a la perdición. Y nosotros podemos ver varios casos en la Biblia que se han dado así. Por ejemplo, podemos ver algunos casos, por ejemplo, de Nadab, Abiú, de Coré, de Datán, ¿verdad? De Abiram. En el caso de Efraín, o sea, cuando Dios había llamado tantas veces al pueblo que se arrepientan, porque
Dios ya estaba viendo lo que iba a suceder. Y les hacía un llamado constantemente de amor, constantemente de que tratemos de entender que nos estamos haciendo daño, que el pecado nos autodestruye. Pero uno de los versículos para mí más tristes de la Biblia es cuando Dios deja todo un pueblo, como toda la familia de Efraín y todos sus descendientes, los dice, déjalos. Dios se retira, no de una persona, sino de toda una generación. Es entregado, dice, a la idolatría, es entregado a ídolos, es entregado a ellos, ya no soy parte más de su vida. Entonces, ¿qué sucede con nosotros en el momento que por nuestra decisión y nuestra libertad decidimos dejar a Dios? Ujú. Y eso es algo muy normal, porque el ser humano está dependiendo siempre de Dios, tanto de la vida, tanto del sol, tanto de las cosas que Él creó. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para tener las cosas que tenemos hoy. Si no fuera por la creación de Dios, no seríamos nada. Entonces, ¿en qué realidad nosotros le estamos poniendo a Dios en un proceso de entender cuándo Dios toma una decisión o no? A veces, como dije antes, compararnos con ciertos personajes en la Biblia no quiere decir que Dios nos vaya a tratar de la misma forma. Lo que nosotros podemos analizar es qué resultados se dieron de una relación. Porque la comparación nosotros nunca la vamos a encontrar, todos nosotros somos distintos. Pero lo que sí hay algo en general que Dios va a tratar tanto con Ananías, con Zafira, con ellos, como conmigo, va a ser el amor que me entrega, ¿verdad? Y también la libertad que me da de elegir. Dios no me va a obligar a hacer absolutamente nada. Y va a hacer todo lo que Él puede en el amor, respetando el límite de mi libertad. Y creo que nosotros cuando vemos a Jesús desde esa perspectiva, estas historias difíciles de la Biblia, de un Dios que toma una decisión, ¿verdad?, frente a una realidad tan complicada, es porque, ya es algo que yo leí en el Espíritu de Profecía un día, Dios prefiere que nosotros nos equivoquemos y nos hagamos responsables con Él. Pero si hay algo que Dios muchas veces debe intervenir, es cuando nosotros llevamos a pecar a otras personas. Ujú. Como nosotros podemos tranquilamente, o sea, no tranquilamente, pero que nosotros nos hagamos responsables de nosotros como tal, si nosotros nos equivocamos. Pero hay otro punto que es cuando nosotros queremos llevar a otros a pecar. En ese punto ya entra un tema que Dios necesita hacer una intervención, porque ya no es algo que se llegue a un consenso de responsabilidad. Y creo que eso es parecido al primer caso, ¿verdad?, de esta persona que mató, y vamos a hablar del tema de Ananías y Zafira. Y ahora yo quiero preguntarte a ti, Gaby, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo sientes que Dios respeta tu libertad? ¿Cómo es tu perspectiva de respeto que tienes de Dios? Bueno, qué buena pregunta. Podría mencionar que todo el tiempo nosotros como humanos tomamos decisiones. Y cuando llegamos a cierto grado de madurez entendemos discernir entre qué es bueno, qué es malo, qué me conviene, qué no me conviene. Y creo que ahí es donde participa Dios y te dice, mira, elige esto porque te va a ayudar. Si tú eliges esto, te va a pasar esto y no te va a gustar. Quizá en un momento te agrade, te guste y esté bien para ti, pero la consecuencia va a ser peor de lo que imaginas. Y hasta ahí llega. Sí, ese es su límite, hasta aquí llegué, haz lo que tú quieras después de saber qué es lo que va a pasar. Y ahí es donde uno toma su decisión, comete un error o toma una buena decisión, dependiendo de la circunstancia. Y así es como actúa Dios. Creo que esa es su intervención, porque me gustó en una parte de este libro que menciona que Dios te habla a través de tu propia conciencia, a través de incluso personas que están a tu alrededor, y te hace saber qué está bien para ti y qué está bien para poder agradarle también. Ahora, el pensar que nuestra decisión es mala y puede llevarnos a la rebelión, la consecuencia no va a ser solo para nosotros. Y ese es el punto al que llega Dios. Porque Dios tiene un plan. Contigo o sin ti, Dios tiene un plan. Y te pregunta, ¿quieres ser parte de este plan?
¿Sí? ¿No? Si sí, qué bien, estás dentro, yo te ayudo. Si no, me estás dejando afuera y está bien, mi plan va a seguir. Y cuando nosotros decidimos estar fuera, ¿qué pasa? Contagiamos a los demás de esa mala decisión. Y ahí es donde interviene Dios, ahí es donde dice, bueno, alto, tú tienes libre albedrío, tú tienes libertad, tienes mi amor, te doy vida, te concedo salud, pero permite que otros más puedan tomar sus decisiones. Y en cierta parte de este libro habla acerca del proverbio que menciona del fruto podrido. Cuando tú ves un fruto podrido, mejor lo quitas antes de que contamine a los demás. Y es algo similar con nosotros. Imagina tú que Dios es el que está limpiando el árbol, manteniéndolo, cuidándolo. Entonces lo que hace es arrancar el fruto podrido para que los demás no se contaminen. Y es cómo funciona esta metáfora para nuestras vidas lo interesante. Porque el humano tiende a siempre cerrarse a sus propias conclusiones, a sus propios argumentos, explicaciones, y entonces deja de querer entender cómo funciona el amor de Dios, cómo funciona el plan de Dios. Y eso nos deja muchas preguntas, yo hago, porque Dios nos da a nosotros la libertad y el amor. De por sí, cuando nosotros ya empezamos a tener conciencia y conocimiento de lo que es la vida, empezamos a experimentar esa libertad, el permiso, el tomar nuestras decisiones. Pero ¿en qué punto eso también nos perjudica y perjudica a los demás? Los casos que mencionaste, por ejemplo, con Ananías y Zafira y otros más que encontramos en la Biblia, cada uno de ellos tuvo espectadores, estaban ahí y el pueblo estaba vulnerable. Si Dios no hacía nada en ese momento, lo más probable era que todos se iban a rebelar contra Dios y posiblemente iba a existir un conflicto más grave. Y por eso Dios actuó como actuó en ese entonces, para dejar esa marca de qué decisión estás tomando tú. Creo que quizá podría haber adelantado el resultado de tu decisión, porque al final nosotros podemos concluir que la paga del pecado es muerte. La única diferencia ahora es que Dios nos está dando una esperanza, una oportunidad de vida eterna. Y en eso se resume siempre, Joao. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? Hay un caso que yo conocí en Ecuador, y comentando un poco de ese tema de la manzana. Acá en Paraguay hace mucha humedad. Yo vengo de la cordillera, de la montaña. Uh-huh. Cada vez que compro fruta, yo estaba acostumbrado a un clima seco. Siempre dejaba las cosas afuera, ¿verdad? Pasaban 2-3 días y se me podría toda la fruta. Yo no me daba cuenta y llegaba la noche y algo olía mal y yo decía, ¿dónde está? Y ya estaba pero descompuesta totalmente y yo no se notaba. Y yo decía, pero bueno, lavaba la fruta y el otro día ya estaba el resto, ¿no? Y yo decía, pero ¿cuándo pasó esto? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en la obra, nos damos cuenta de que a veces hay personas que ingresan y uno está trabajando bien y empieza a través de un chisme, a través de algún tema y se daña todo un resultado de un proyecto y la gente se aleja de Dios y más. En la iglesia nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros tenemos buenos planes, queremos ampliar y todo y empieza alguien a criticar, empieza algo con el chisme, una calumnia. ¿Y qué pasa con todos esos planes, verdad? Entonces nosotros cuando trabajamos muchas veces en esto decimos, pero ¿por qué? O sea, y decimos obra del enemigo, ¿verdad? Es obra del enemigo, que el enemigo quiere poner traba, el enemigo quiere dañar. Y nosotros debemos de entender muchas veces que esa parte del corazón humano, de esa naturaleza pecaminosa, no va unida al carácter de Dios. Entonces, Dios para Él, nosotros en esta libertad que tú nos estabas ahora comentando, en esta libertad de amor, Él tiene que hacer una intervención. Porque es de una forma injusta, ¿verdad? Creo que para todos nosotros, que por una mala interpretación de algo, uno quiera dañar a otros. Si a nosotros nos ha pasado en una familia de que haya un grupo de personas que te quieran hacer daño cuando tú estás haciendo bien las cosas, tú vas a sentir que necesitas justicia.
Y nosotros tenemos un conflicto al momento de entender lo que es que Dios es misericordia y justo a la vez. Para nuestra mente humana no tenemos una concepción, decimos, ¿cómo Dios puede ser justo y misericordia? Porque nosotros no podemos entender eso. Entonces, la fe hace que nosotros podamos ver realmente lo que Dios es como persona. Y nosotros tenemos que siempre ver toda la Biblia, toda la palabra de Dios en las circunstancias a través de los ojos de Jesús. ¿Por qué Jesús hace o permite esto? Yo les iba a contar un ejemplo que quizás es antónimo a lo que nosotros estamos viendo. Y me acuerdo, nosotros conocimos un pastor que su esposa murió de una forma muy trágica, una esposa muy consagrada, muy entregada al Señor, y de repente una noche salió y murió de una forma trágica. Y para todos nosotros fue un shock. Claro, nosotros decimos, pero era tan buena persona, era realmente una mujer muy consagrada. Y él también no entendía, tenía sus 2 hijas, y ellas entraron en conflicto con Dios, no sabían cómo cómo interpretar ese tema. Y él nos contó que pasó un año en duelo y que todas las noches él oraba a Dios pidiéndole que le diga por qué permitió eso, y que por qué permitió y por qué permitió. Y él lloraba, lloraba y decía, no entiendo, Señor. Y los hijos le reclamaban y le decían, pero ¿por qué Dios permitió eso? Si era nuestra mamá, tan buena gente, y hacía esto. Entonces, dice que él, después de un tiempo, dijo, Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que no me des una respuesta. Y él se acostó y estaba leyendo un libro del Espíritu de Profecía. Y cuando él se despierta, dice que se estaba orando arrodillado y se quedó dormido. Y que en la mañana se despertó y encontró en una página que se explicaba por qué Dios permite la muerte de un hijo de Dios en la vida. Hablando de un hijo de Dios. Entonces él dice que la primera es porque sabe que las pruebas que vienen después no van a poder ser resistidas. Y la segunda es porque la persona sabe que está en su mejor momento espiritual y en su manera más cercana, que es una forma de asegurar la salvación. Entonces, a mí me quedó grabado eso porque me hizo entender una perspectiva distinta de cuando Dios a un hijo de Dios le permite morir. ¿Por qué los discípulos tuvieron que pasar tanto? ¿Por qué tanta gente tuvo que sufrir? Y uno dice, ¿y Dios? ¿Verdad? Y a veces como Dios adelanta ciertos juicios para sus hijos también. Entonces dice que él entendió eso, le dio paz, le contó a sus hijos y hubo paz en su familia. Porque entendían que la mamá en ese momento estaba en la mejor etapa y que Dios simplemente fue un tema de seguridad. ¿Cómo nosotros, ¿verdad? Desde una perspectiva así, podemos entender la muerte quizás de algún familiar que hayamos tenido? Sería totalmente una perspectiva distinta. Y después, bueno, ahora que escuchar, después quisiera hablar contigo, ahora, si Dios tiene una perspectiva de ampliación así, ¿cómo Dios actúa frente a las personas que lo rechazan? Y ahí vamos a poder conciliar esta imagen de Dios de un amor y una misericordia unida a sus acciones, ¿no? Y eso es lo interesante y reconfortante del amor de Dios, porque Dios tiene el poder de leer nuestros corazones, de descubrir qué es lo que realmente estamos sintiendo o necesitamos y qué es lo que va a pasar más adelante. Las 2 razones que nos dejaste en esta ocasión de la autoría de Elena G. White nos recuerda que todo lo que hace Dios tiene una razón. Y aunque la mente humana le cueste asimilarlo, esa razón sigue siendo divina, porque viene de nuestro Padre Celestial. Así que hemos avanzado con el tema de hoy, al pensar cada historia, cada relato bíblico que puede llegar o que sí fue trágico, y en los que a Dios se le pudo ver como un verdugo. Pero entender ahora cómo funciona el poder divino de Dios, cómo su misericordia resalta dentro de cada decisión que tomamos, a pesar de que no todas nos acercan a Dios, nos hace meditar más en su plan divino, entender su corazón. Y es de lo que vamos a hablar después de este corte, Joao, esta pausa que tendremos justo ahora, para que nuestros amigos se queden con nosotros en esta conclusión del tema El verdugo, del libro El Dios que no me enseñaron, de Dwight Nelson. ¿Cuál
¿Cuál es tu idea? Tienes 5 minutos para compartirla. 5 minutos de emprendimiento. Y seguidores 2.1, queremos contarles que en 5 minutos de emprendimiento a Gaby le ha llegado un nuevo emprendimiento por conocer. Y queremos conocer a este grupo de personas que se está desarrollando, hacer un arte manual, por así decirlo, ¿no? Sí, es artesanal completamente y se trata de Nodo Fiber GT, que lo encuentran en Instagram como tal, para que vayan y lo sigan. Y tienen productos, Pablo, acerca de nudos, hilos. No sé si en algún punto de tu vida viste algún bordaje que te gustó. Sí, de hecho, recuerdo que mi hermana se dedicaba a hacer eso en la clase de hogar, pero hay personas que lo han trabajado a un nivel más profundo y ahora pueden tener un detalle con las personas, ¿no? Claro y pueden que sí. ahora tenerlo para que tú en tus manos llegue a una persona especial, quizá. Sí, y eso puede ser personalizado. Lo hacen con mucho amor, con dedicación, con atención. No sé si por ejemplo quieres una bufanda o quieres algún adorno para tu hogar, Pablo, para decorarlo. No sé, tú imaginarás qué es lo que más te gusta. Te invitamos a que vayas a su perfil en Instagram, NodoFiberGT, y puedas examinar qué es lo que tienen y ayudarlos en su emprendimiento. Sí, conoce más de esa historia, pero también tómate un tiempito para hoy compartir con otras personas este anuncio que te hacemos aquí en Seguidores 2.1. Si tienes un emprendimiento, cuéntanos tu historia. Queremos también hoy que otras personas, ya sea que seas de la Iglesia Adventista, ya que este programa Seguidores 2.1 es un programa de una emisora de la Iglesia Adventista oficialmente, o ya sea que sea un emprendimiento que se ha generado por la crisis que estamos viviendo. Comunícate, escribe a través del DM, ¿sí? Del mensaje directo de Instagram o a través de la página de Facebook de Seguidores 2.1. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu idea? Tienes 5 minutos para compartirla. 5 minutos de emprendimiento. Seguidores en línea, seguimos con la tercera y última parte del libro El Dios que no me enseñaron de Dwight Nelson con su tema El Verdugo. Gracias a Joao Abadía, que desde Paraguay se conecta con nosotros para compartirnos la exposición de este tema. Bien, Joao, ahora podemos entonces concluir que lo que debemos hacer es concentrarnos más en entender el corazón de Dios, entender sus decisiones, porque siempre están basadas en el amor, siempre se preocupa por nosotros. El permitirnos entenderlo, analizarlo, aceptarlo, nos va a dar una verdadera paz. ¿Tú qué crees, Joao? Yo creo que nosotros lo que debemos de entender es que nunca vamos a entender la Dios. Completamente. Tan pequeña que nunca vamos a entender la complejidad que Él maneja. Si nosotros a veces luchamos con una profesión y una clase, yo no me imagino saber de astrofísica, de ciencias naturales, de matemáticas, todo a la vez. Y aparte de lidiar con todos los problemas psicológicos y con todos los temas naturales. Y esa humildad que nosotros debemos de entender bajo ese Dios grande que tenemos. Debemos de entender que una persona tan grande, una persona que ha tenido tanto detalle en la naturaleza, tan perfecto, va a saber tomar buenas decisiones porque Él nos creó, Él nos conoce y Él sabe leer mejor que cualquier psicólogo, psiquiatra, que el mejor libro de motivación. Él nos hizo a nosotros, Él sabe cómo funcionamos, qué tendencia vamos a tener. Entonces, para mí, cuando yo tenía esta perspectiva, siempre quise ver la segunda parte, es decir, como en la primera que hablamos, ¿qué pasa cuando Dios permite la muerte adelantada de sus hijos? Y uno ve que es una perspectiva de salvación, una perspectiva de amor. ¿Y qué pasa cuando Dios adelanta los juicios de las personas que lo rechazan? Y es exactamente lo mismo, es salvar, es cuidar, es tratar de sobreguardar a otras personas que están inmersas bajo eso. En ADRA nosotros vemos tantos casos, por ejemplo, de familias donde una de las personas maltrata a sus hijos constantemente y los genera traumas, y esas personas terminan en la delincuencia, y esa persona quizás termina en una cárcel o termina muerta, etc. Y uno dice, ¿por qué uno no hace un tema de prevención? ¿Verdad? Y a veces es trabajar con el padre y decirle, mira, no hagas esto, pero a veces padres están tan inmiscuidos que lo mejor que se puede hacer es tomar a esos hijos y llevarlos a un lugar seguro. Si nosotros como humanos tenemos normas de protección para esa clase de problemas y que nos parece lo más justo cuando nosotros vemos que hay niños que no tienen esa clase de protección y que están bajo un tema tan difícil como ese, ¿cómo Dios no va a cuidar a
sus hijos de personas que lo han rechazado. Lastimosamente, para que una persona, digo, lo más difícil para el ser humano debe ser rechazar a Dios, porque todas las invitaciones que Dios hace, los hace a través de muchas cosas. Pero para que Dios ya diga que una persona totalmente lo rechazó, es porque es un punto sin retorno. Y debemos aceptar eso. Cuando una persona deja a Dios, es un punto sin retorno. La persona no va a volver. Y lo mejor que puede hacer Dios es tomar a esas personas y alejarla de esa persona. Eso que nosotros aconsejaríamos a una mujer maltratada, eso es lo que nosotros aconsejaríamos a unos hijos que están pasando por abuso físico. Nosotros humanamente, con todas nuestras imperfecciones, haríamos algo así. Y cuando Dios toma, porque Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de todo lo que ha creado, para sobreguardar a otras personas, nosotros no debemos verlo como un Dios cruel. Simplemente esa persona iba a pasar por la muerte en algún punto. No había su resultado. Pero lo que sí hace Dios es tratar de prevenir otras cosas. Y para mí la misericordia está dada en un carácter así. Cuando nosotros tengamos esa tranquilidad de que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para estar con Dios, para concentrarnos con Él y amarle, Dios nos va a aceptar y va a trabajar con nosotros. Pero también tenemos que orar que Dios pueda ver el corazón de otras personas alrededor nuestro y que no nos lleven a pecar, o que nosotros seamos utilizados para llevar a pecar a otras personas. Porque eso es realmente algo que nos separa cada vez más de Él, cada vez más de su carácter. Por eso, si nosotros curamos de esa imagen de Dios, siempre vamos a encontrar un Dios positivo, un Dios que cuida a sus hijos, un Dios que va a proveer las oportunidades y un Dios que quiere sobreguardar la salvación. Y también un Dios que tanto en los momentos complicados, en los momentos en los que nosotros estemos rodeados de personas que lo han rechazado de corazón y que solamente Dios puede saber las intenciones de su mente, de sus pensamientos, nosotros lo podamos ver como una forma de amor también. Es muy difícil para nosotros entender la justicia de Dios y la misericordia, pero yo tengo fe en ese Dios, de que Él ha hecho todo perfecto para nosotros, que Él ha hecho absolutamente todo lo mejor para que nosotros tengamos una vida justa y digna, que estemos pasando por un proceso en el cual vemos una imperfección provocada por nosotros, no habla del carácter que tiene. Y yo tengo esa esperanza de un Dios que va a restaurar las cosas, y en un día Él nos va a explicar personalmente por qué tomó cierta decisión. Entonces prefiero no juzgarle a Dios, prefiero decir, Señor, entiendo si tú tomaste esa decisión, y si tú sabes que en mi corazón tengo una duda, ayúdame para saber cómo es tu carácter. No le juzguemos a Dios, preguntémosle a Él por qué. No saquemos conclusiones de lo que Él es. Preguntémosle a Él, Señor, muéstrame cómo eres tú. Y así nosotros vamos a poder conciliar la imagen que muchas otras personas ya han entendido, los discípulos lo entendieron, que hay gente que ha entregado su vida a Dios, lo ha visto, y que quizás nosotros en un conflicto, y quizás en los jóvenes que ahora tenemos esa influencia tan fuerte en las universidades y más de un Dios así, podamos considerar una imagen realmente madura y decir, mi Dios no es así. Así que yo creo que es una excelente lección. Les recomiendo el libro. Es un pastor bastante bueno, es un pastor con bastante experiencia y una perspectiva muy madura que nos va a ayudar a nosotros a abrir un poco más la mente del carácter de Dios como tal. Desde luego, y con eso también mencionar, Joao, que para Dios no es una decisión fácil decir o dar de baja a un hijo que lo rechazó. El rechazo que nosotros dejamos para Dios resulta doloroso. Pero como hay decisiones que tomar toda la vida, Él por amor a su pueblo las toma. Y hay una muerte también, Joao, ya para ir finalizando con este tema de este capítulo, hay una muerte por la que debemos dar gracias también. En la historia de Ted Bundy, cuando lo ejecutaron, muchos festejaron. Hubo fiesta en el país, en la ciudad, y nos recuerda una muerte por la que debemos agradecer, decir gracias Dios, porque mandaste tu único hijo a morir por nosotros. Y esa muerte nos brindó un perdón, el perdón que no sabíamos que necesitamos, pero necesitamos cada día en nuestras vidas. Y con esto podemos ir finalizando con este
este capítulo del verdugo del libro El Dios que no me enseñaron de Dwight Nelson para pensar una vez más quién es Dios en nuestras vidas y qué decisión estamos tomando hoy. Pensar si nuestras acciones a menudo rechazan o aceptan a Dios en nuestros corazones. Gracias a ti, Joao, por acompañarnos en esta oportunidad en Seguidores 2.1. Yo de corazón espero tenerte otra oportunidad para compartir un tema más. Si no es de este libro, de otro libro. Tú en Paraguay y nosotros en Guatemala, conectados a través de esta vía, para poder aprender más acerca de Dios y de su amor. Amén. Sí, a ustedes gracias también. Siempre recuerden que nosotros tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios que nos ama siempre. Tenemos un Dios que a pesar de que nosotros le matamos, porque Él vino a mostrar su carácter y solamente mostrando su carácter nos mostró realmente quiénes somos nosotros en pecado, no movió un dedo para defenderse, teniendo todo el poder del universo. Para mí es ese Dios que no se defendió frente a nuestros ataques, lo que muestra lo que el perdón llega a tener. Si ese Dios no movió un dedo cuando fue tan atacado, entendamos bien que es un Dios que realmente nos ama frente a todo lo que pueda suceder. Yo confío en ese Dios de que a pesar de eso me sigue amando, me sigue dando vida, me sigue dando oportunidades, me sigue dando trabajo, me sigue dando familia y más. Y ese Dios es un Dios que lo voy a conocer personalmente un día para poder saber realmente cómo es Él personalmente también. Así que les agradezco por eso. Dios bendiga su programa, Dios bendiga a todos los chicos y chicas que están escuchando también, y que podamos seguir creciendo en Dios, que podamos seguir conociéndole a Él, porque eso va a tomar toda la eternidad. Conocerlo a Él va a ser tan amplio porque es algo que nos va a gustar y va a ser algo que nos va a motivar todos los días a saber cómo Él es tan grande. Así que gracias de nuevo. Siempre que ustedes necesiten, yo estoy dispuesto a poder compartir también un poco de lo que nosotros podemos, yo al menos pueda brindar dentro de mi perspectiva y mi testimonio también. Así que te agradezco mucho, Gaby, y al equipo también por la invitación, y un abrazo a todos los amigos allá en Guatemala. Gracias, igualmente. Un abrazo para ti de parte de todo el equipo de Unión Radio. Gracias por estar dispuesto siempre a apoyarnos hoy en este programa. Dios te bendiga y esperamos seguirnos comunicando más para aprender de Cristo. Gracias por acompañarnos, Seguidores 2.1. Sí, me quité las palabras de la boca, pero sí es hasta aquí, Seguidores 2.1. Gracias. Gracias por haber compartido con nosotros, por haber compartido esta transmisión y por decirle a sus amigos que sigan la página. Si no lo han hecho, queremos invitarlos a que lo hagan, a que le digan a sus familiares, a sus conocidos, a sus seres queridos, a sus amigos. ¿A la mascota también? ¿A la mascota? No, pero bueno, ustedes sean Seguidores 2.1 y también compartan cada transmisión. Cada jueves queremos llegar a ti con un tema más. Y gracias a nuestros invitados que se toman el tiempo para compartir con nosotros en la programación de Unión Radio, la emisora que transmite esperanza. Seguidores 2.1. Da el salto con nosotros y sé un seguidor 2.1. 2.1. ¿Qué te parece? Ya le dije. Va. Cool. Terminamos. Compartir Sí, queda también. subido en Facebook y en YouTube. Entonces, en cualquier rato libre, cuando estés manejando o algo, lo puedes ir a escuchar. No viendo, Genial. no viendo, escuchando. Sí. Pero gracias, entonces. Nos despedimos de ti. Órale. Que no. No lo dijiste en ningún momento.